¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida te lleva por caminos que no habías planeado? ¿Por qué, a pesar de tus oraciones, tus lágrimas y tu fe, las respuestas de Dios parecen demorarse o incluso contradecir tus deseos más profundos? ¿Qué está intentando decirte el Señor en medio de esas situaciones que no comprendes? Y si te dijera que lo que estás viviendo no es una serie de eventos aleatorios, sino parte de un plan divino que tiene el poder de transformar tu vida para siempre, ¿qué sentirías? Sí, Jesús quiere revelarte hoy un secreto poderoso, un principio oculto que solo aquellos que se atreven a confiar plenamente en los planes de Dios pueden experimentar. Este secreto tiene el poder de llenarte de paz, fortalecer tu fe y guiarte hacia el propósito eterno que Dios tiene para ti. Dios no improvisa. Cada paso, cada prueba y cada momento de espera tiene un sentido profundo. Pero muchas veces, en nuestra humanidad, intentamos entenderlo todo desde nuestra lógica limitada. Queremos respuestas inmediatas y caminos claros, pero olvidamos que el plan de Dios siempre se mueve en un tiempo perfecto y sobrenatural. ¿Y si el momento que tanto esperabas ha llegado hoy? Hay un mensaje especial para ti en este video. No estás aquí por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído hasta este lugar porque quiere hablar a tu corazón de una manera única. Hoy vas a descubrir cómo confiar plenamente en los planes de Dios puede liberarte del peso del control, la incertidumbre y el miedo. Jesús quiere enseñarte cómo rendirte a los caminos de Dios, porque solo cuando soltamos el control es cuando podemos experimentar la verdadera libertad. Dios está escribiendo tu historia ahora mismo, y aunque algunos capítulos puedan parecer oscuros, cada línea tiene un propósito divino. Lo que vas a descubrir en este video podría ser la clave para entender lo que estás viviendo ahora mismo y lo que Dios quiere que hagas a partir de este momento. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Comenta la frase "Paz en Cristo" aquí abajo para declarar tu compromiso con este mensaje. Esa frase será tu declaración de fe, una señal de que confías en el poder de Dios para guiarte por el mejor camino. También te animo a dar me gusta a este video y a suscribirte al canal. ¿Por qué te lo pido? Porque cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en sus vidas. Serás parte de esta misión de esperanza y transformación. Recuerda, muchas personas usan este contenido como su único apoyo espiritual. Algunas viven en lugares donde no hay una iglesia cercana. Otras están atravesando momentos difíciles y buscan en estos estudios bíblicos una palabra que les dé fuerzas para seguir adelante. Al comentar, dar me gusta y suscribirte, no solo fortalecerás tu fe, sino que también estarás siendo una luz para otros. Ahora quiero hacerte una promesa. Si te quedas conmigo hasta el final, no solo vas a entender cómo confiar en los planes de Dios puede cambiar tu vida, sino que también descubrirás una enseñanza especial en la penúltima reflexión de este video. Podría ser la clave para desbloquear una bendición importante que Dios ha preparado para ti. ¿Estás listo para este viaje? Jesús está a punto de revelarte algo profundo sobre tu vida. Es posible que las respuestas que tanto has buscado estén más cerca de lo que imaginas, pero para encontrarlas es necesario que abras tu corazón y te dispongas a escuchar lo que Él tiene para decirte. Tómate un momento para detenerte y respirar profundamente. Este no es un video más. Es un encuentro divino, un momento especial en el que Dios quiere hablarte directamente. Permite que este mensaje penetre en tu alma y si algo de lo que escuchas toca tu corazón, no dudes en compartir este video con alguien que también lo necesite. Confía, lo mejor está por venir.
Dios tiene grandes cosas reservadas para quienes deciden rendirse a Él y confiar en su voluntad. Ahora sí, vamos a comenzar con este estudio bíblico y a descubrir juntos el poder transformador de confiar en los planes de Dios. 2. La fe de Abraham. Confiar en lo incomprensible. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería recibir una promesa tan grande de parte de Dios y luego pasar años sin ver su cumplimiento? Ese fue el camino de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa increíble. Sería padre de una gran nación, tendría descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y sería una bendición para todas las familias de la tierra. Pero la realidad de Abraham parecía contradecir la promesa. Tenía ya 75 años cuando Dios le habló, y su esposa Sara era estéril. Durante años no hubo señales del cumplimiento de esa promesa. Imagínate lo que debió sentir, la frustración, la duda, las preguntas constantes. ¿Habré escuchado mal a Dios? ¿Por qué Él me haría una promesa así si no va a cumplirla? Y, sin embargo, Abraham decidió confiar. No fue un camino fácil. Hubo momentos de debilidad y de temor, pero cada vez que Abraham sentía que las fuerzas flaqueaban, Dios le recordaba: «Yo soy tu escudo, tu recompensa será grande». Génesis 15:1. Quizás tú también estás en una etapa de tu vida donde las promesas de Dios parecen lejanas. Tal vez llevas años esperando una respuesta y lo único que encuentras es silencio, pero el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Cuando Dios te hace esperar, es porque está trabajando en algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Abraham nos enseña que confiar en los planes de Dios no significa tener todas las respuestas, sino caminar a pesar de las preguntas. No significa que nunca dudaremos, sino que elegiremos confiar, incluso cuando no entendemos. El momento más difícil para Abraham fue cuando Dios le pidió lo impensable: sacrificar a su hijo Isaac. Isaac era la promesa cumplida, el milagro tan esperado. ¿Cómo podría Dios pedirle algo así? Pero Abraham sabía algo que muchos no entendían. Dios nunca se contradice ni abandona sus promesas. Incluso cuando todo parecía indicar lo contrario, Abraham obedeció porque confiaba en el carácter fiel de Dios. Y cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios intervino. «No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios». Génesis 22:12. En ese momento, Abraham comprendió que Dios siempre provee en el momento justo, aunque a veces su provisión llegue en el último segundo. Esta historia nos recuerda que los planes de Dios no siempre tienen sentido para nosotros, pero siempre son para nuestro bien. Él ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Lo que parece una pérdida o un retraso puede ser en realidad una protección o una preparación para algo mucho más grande. ¿Qué áreas de tu vida necesitas poner en manos de Dios hoy? ¿Qué promesas estás esperando? La fe de Abraham nos desafía a soltar nuestras expectativas y confiar plenamente en el plan de Dios, aunque no lo entendamos. La clave está en recordar quién es Dios, más que en tratar de descifrar lo que hace. Dios siempre cumple sus promesas, pero lo hace a su manera y en su tiempo perfecto. Nuestra tarea es permanecer firmes, como lo hizo Abraham, creyendo que lo mejor de Dios siempre está por venir, incluso si ahora no podemos verlo. Hoy, te invito a hacer una oración de entrega. Entrégale a Dios tus dudas, tus preguntas y tus temores. Dile: «Señor, no entiendo todo lo que sucede en mi vida, pero elijo confiar en ti. Elijo creer que tus planes son mejores que los míos». Hazlo desde el corazón y espera en el Señor, porque como Abraham, tú también verás el cumplimiento de las promesas de Dios. 3. José. El sueño que parecía perdido.
La historia de José es una de las más impactantes en la Biblia, una historia de sueños rotos, traición y redención, que nos enseña el poder de confiar en los planes de Dios, incluso en medio de las situaciones más oscuras. José, hijo de Jacob, tenía un sueño dado por Dios. En ese sueño, veía cómo llegaba a una posición de gran autoridad, y sus hermanos se inclinaban ante él. Este sueño era una promesa del Señor sobre el futuro glorioso que le esperaba, pero la realidad de José parecía contradecir completamente esa promesa. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo y fingieron su muerte. José pasó de ser el hijo amado de su padre a un esclavo en una tierra extranjera. Imagínate la confusión y el dolor que debió sentir. ¿No me había dado Dios un sueño? ¿Por qué entonces estoy viviendo esta pesadilla? A pesar de todo, José no perdió la fe. Sabía que Dios estaba con él, incluso en el lugar más oscuro. Aún siendo esclavo en Egipto, José decidió mantenerse fiel al Señor. Dios lo bendijo en todo lo que hacía y pronto fue puesto a cargo de la casa de su amo, Potifar. Pero justo cuando parecía que las cosas mejoraban, una nueva prueba llegó a su vida. Falsamente acusado de un crimen que no cometió, José fue enviado a la cárcel. ¿Puedes imaginar lo que pasó por su mente en ese momento? Todo parecía ir de mal en peor. Sin embargo, José nunca dejó de confiar en Dios. Incluso en la cárcel, el favor del Señor estaba sobre él. Dios tenía un plan, aunque José no podía verlo aún. Años después, en un giro inesperado, Dios usó a José para interpretar los sueños del faraón de Egipto. Gracias a esta interpretación, José fue liberado de la cárcel y puesto en la posición de mayor autoridad en el reino, solo por debajo del faraón. El sueño de José finalmente se cumplió, pero no de la manera que él había imaginado. Dios usó cada prueba, cada momento de dolor y cada injusticia para preparar a José para el propósito que le había reservado. Si José no hubiera pasado por esas dificultades, no habría estado listo para asumir una posición tan importante. Esta historia nos enseña una verdad profunda. A veces, lo que parece ser un fracaso o un desvío en nuestra vida es en realidad parte del proceso de Dios para llevarnos a un destino mayor. Los planes de Dios nunca fallan, pero muchas veces requieren paciencia, fe y la capacidad de seguir creyendo incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. José fue capaz de mirar hacia atrás y ver la mano de Dios en cada paso. Al reencontrarse con sus hermanos, quienes temían su venganza, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. ¿No es increíble cómo Dios transforma las situaciones más difíciles en bendiciones inesperadas? Quizás hoy te encuentres en una etapa de tu vida donde todo parece estar en contra de ti. Tal vez sientes que tus sueños se han desmoronado y no puedes ver el propósito de lo que estás viviendo. Pero al igual que con José, Dios está trabajando detrás de escena. Él está preparando algo mayor para ti. Confía, aun cuando no entiendas. Los caminos de Dios no siempre son fáciles, pero siempre son perfectos. José nunca imaginó que el camino hacia su destino incluiría tanto sufrimiento, pero al final todo tenía un propósito divino. Hoy quiero animarte a reflexionar en ¿qué área de tu vida necesitas la fe de José? No te rindas, no te des por vencido. Recuerda que Dios está contigo en cada paso, incluso en los más oscuros. Mantente firme y verás cómo, al final, todo encaja perfectamente en el plan que Dios ha diseñado para ti. 4. Moisés. Cuando Dios llama a lo imposible, la vida de Moisés es una de las más fascinantes y desafiantes de toda la Biblia. Su historia nos muestra que cuando Dios tiene un plan para tu vida,
No importa cuán improbable o imposible parezca, Él hará todo lo necesario para cumplirlo. Desde el principio, Moisés fue preservado de la muerte por la providencia divina. Mientras otros niños hebreos eran asesinados por orden del faraón, Dios protegió a Moisés, guiando su destino de una manera extraordinaria. Criado como príncipe en el palacio de Egipto, Moisés tenía acceso a todas las comodidades y privilegios, pero en lo profundo de su corazón sabía que su vida tenía un propósito mayor. Dios había puesto en Moisés un llamado especial, aunque él todavía no lo entendía por completo. Sin embargo, un día, al ver la opresión de su pueblo, Moisés cometió un error que cambiaría su vida para siempre. Mató a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Por miedo a las consecuencias, huyó al desierto, donde vivió como pastor durante 40 años. ¿Te imaginas lo que Moisés debió pensar durante esos años en el desierto? Seguramente creyó que su vida había terminado, que había fallado y que Dios ya no podría usarlo. Pero el plan de Dios seguía intacto. Lo que para Moisés parecía el fin, para Dios era solo el comienzo. Un día, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, Moisés tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Dios le habló desde Milos, una zarza ardiente, llamándolo a regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero la reacción de Moisés fue de total incredulidad. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Moisés se sentía incapaz, inseguro y lleno de excusas. No soy elocuente, dijo, no me creerán. Pero Dios le respondió con una verdad profunda que aún hoy nos habla a cada uno de nosotros. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. ¿Cuántas veces nos sentimos como Moisés, incapaces, pequeños, sin las habilidades necesarias para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer? Pero la historia de Moisés nos recuerda que no se trata de nuestra capacidad, sino de la presencia de Dios con nosotros. Moisés finalmente obedeció y regresó a Egipto. Lo que siguió fue uno de los despliegues más increíbles del poder de Dios en toda la Biblia. Dios usó a Moisés para liberar a los israelitas con señales y milagros, demostrando que su poder no tiene límites. Sin embargo, el viaje no fue fácil. El pueblo de Israel pasó por el desierto durante 40 años, enfrentando pruebas constantes. Pero en cada paso del camino, Dios estuvo presente, guiando, proveyendo y mostrando su fidelidad. ¿No es esta una imagen poderosa de nuestra propia vida? Muchas veces Dios nos llama a caminar por caminos que no entendemos, a asumir desafíos que parecen demasiado grandes para nosotros. Pero al igual que con Moisés, Dios siempre va delante de nosotros, abriendo el camino y dándonos la fuerza necesaria para cumplir su propósito. Quizás hoy sientes que Dios te está llamando a algo grande, pero las dudas y el miedo te paralizan. Tal vez piensas que no eres suficiente, que no tienes lo necesario para lograrlo. Déjame decirte algo. Dios no llama a los preparados. Él prepara a los llamados. El poder de confiar en los planes de Dios es saber que Él nunca te dejará solo. Moisés no era perfecto, de hecho cometió muchos errores en el camino. Pero Dios siempre fue fiel a su promesa, y el plan que había diseñado para Moisés se cumplió a pesar de sus debilidades. Hoy el llamado es para ti. Dios te está invitando a confiar en Él, a dejar a un lado tus excusas y a caminar en el propósito que tiene para tu vida. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar un paso de fe. Recuerda las palabras de Dios a Moisés: yo estaré contigo. Esa es la promesa más grande que puedes recibir. No importa cuán grande sea el desafío que tengas delante, el Dios que llamó a Moisés es el mismo Dios que está contigo hoy. Él es fiel,
poderoso y siempre cumple lo que promete. 5. David. Confiar en Dios cuando todo parece imposible. David es uno de los personajes más inspiradores de la Biblia, conocido por su valentía, su corazón conforme al de Dios y su profunda confianza en el Señor. Pero lo que muchos olvidan es que antes de convertirse en rey de Israel, David vivió una serie de pruebas desgarradoras que lo llevaron a aprender, paso a paso, a confiar plenamente en los planes de Dios. Todo comenzó cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Mientras todos esperaban que Dios eligiera a uno de los hermanos mayores de David, fuertes, altos y con apariencia de reyes, Dios tenía otros planes. Samuel preguntó, ¿están aquí todos tus hijos? 1 Samuel 16:11. Y fue entonces cuando llamaron a David, un joven pastor que cuidaba las ovejas en el campo. Levántate y úngele, porque este es. 1 Samuel 16:12. David fue elegido y ungido como rey en secreto, pero no asumió el trono inmediatamente. De hecho, pasó años en el desierto, huyendo por su vida mientras el rey Saúl lo perseguía. ¿Cómo es posible que aquel a quien Dios había prometido el trono estuviera siendo perseguido como un criminal? ¿Dónde estaban los planes de Dios? David nos muestra que confiar en Dios no significa que el camino será fácil. A veces, las promesas de Dios parecen tardar en cumplirse, y las circunstancias pueden hacernos dudar de si hemos sido olvidados. Pero David nunca dejó de confiar. En los momentos más oscuros, escribió algunos de los salmos más hermosos y poderosos, clamando a Dios y recordándose a sí mismo la fidelidad del Señor. En el Salmo 23, David declara, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Estas no son palabras vacías, sino el reflejo de una fe profunda en medio de las pruebas. La historia de David y Goliat es quizás la más conocida de su vida y una lección clave sobre el poder de confiar en los planes de Dios. Cuando el ejército de Israel temía enfrentarse al gigante Goliat, un joven David, armado solo con una honda y su fe en Dios, se presentó para luchar. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Con un solo golpe, David derribó a Goliat y cambió el destino de Israel. Pero lo que marcó la diferencia no fue la habilidad de David, sino su confianza absoluta en el poder de Dios. ¿Cuántos Goliats enfrentamos en nuestra vida? Problemas que parecen demasiado grandes, situaciones que nos hacen sentir pequeños y vulnerables. Pero la historia de David nos enseña que no importa cuán grande sea el gigante que enfrentemos, si confiamos en Dios, la victoria está asegurada. David también nos enseña a esperar el tiempo perfecto de Dios. A pesar de haber sido ungido como rey en su juventud, no asumió el trono hasta muchos años después. En esos años de espera y prueba, Dios estaba moldeando el carácter de David, preparándolo para el propósito que tenía para él. Tal vez hoy te encuentres en una etapa de espera, como David. Quizás sientes que Dios te ha prometido algo, pero no ves señales de su cumplimiento. Déjame decirte algo. Dios nunca se olvida de sus promesas. Si estás en un desierto, es porque Él te está preparando para algo mucho mayor. David finalmente asumió el trono y se convirtió en uno de los reyes más importantes de la historia de Israel. Su vida no fue perfecta, cometió errores graves, pero siempre volvía a Dios con un corazón arrepentido, y Dios nunca dejó de cumplir su plan en la vida de David. Hoy, tú también puedes tener la misma confianza que David. No importa cuán grande sea el desafío que tengas delante, Dios está contigo y su plan para tu vida es perfecto.
Recuerda las palabras de David: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la verdad. Salmo 37:3. Dios nunca llega tarde. Su plan para ti está en marcha, y cada momento de tu vida, incluso aquellos que no entiendes, forma parte de un propósito mayor. Confía, espera, y verás la fidelidad de Dios en tu vida, tal como la vio David. 6. Job, la fe que persevera en medio de la prueba. La historia de Job es uno de los relatos más impactantes de la Biblia, y al mismo tiempo uno de los que más nos desafía a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Tenía una vida plena, con una gran familia, riqueza y reconocimiento. Pero de repente todo cambió. En un solo día Job perdió todo lo que tenía: sus hijos, sus bienes y su salud. Imagínate el dolor desgarrador que Job debió sentir. Un hombre que había caminado rectamente delante de Dios, de pronto se encontró en la ruina más profunda, sin ninguna explicación aparente. ¿Dónde estaba Dios en medio de su sufrimiento? A pesar de su dolor, Job no maldijo a Dios. Sus primeras palabras fueron una declaración de fe y humildad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Puedes imaginar esa clase de confianza? Job había perdido todo, pero en lugar de volverse contra Dios, decidió seguir confiando en Él, aun cuando no entendía el porqué de su sufrimiento. Este es uno de los mayores ejemplos de fe inquebrantable que encontramos en la Biblia. Sin embargo, el proceso de Job no fue sencillo. Como cualquier ser humano, tuvo momentos de profunda tristeza y preguntas difíciles para Dios. ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Qué he hecho para merecer tanto dolor? Job clamaba desde lo más profundo de su alma, buscando respuestas. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaban de haber pecado. Según ellos, el sufrimiento de Job debía ser una consecuencia de algún error oculto, pero Job sabía que su sufrimiento no era un castigo. Sabía que había vivido una vida justa, aunque no podía entender por qué Dios estaba permitiendo semejante prueba. Lo que Job no sabía era que su historia estaba siendo escrita para un propósito mucho mayor, uno que trascendía su comprensión. Dios estaba usando la vida de Job para revelar una verdad eterna. Nuestra fe no debe depender de las bendiciones que recibimos, sino de quién es Dios. En el momento más oscuro, Dios habló a Job. No le dio una explicación detallada de cada uno de sus sufrimientos, pero le mostró algo mucho más grande: su poder, su sabiduría y su soberanía sobre toda la creación. Job se dio cuenta de que, aunque no podía entender todos los caminos de Dios, podía confiar plenamente en Él. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Job 42:2. Estas palabras de Job son una declaración de victoria espiritual. Job reconoció que los planes de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que aunque no siempre comprendamos su voluntad, Él siempre obra para nuestro bien eterno. ¿Y cuál fue el final de la historia de Job? Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de todo lo que tenía antes. Sus bienes fueron multiplicados, tuvo nuevos hijos y vivió una vida larga y llena de bendiciones. Pero más allá de las bendiciones materiales, Job salió de esta prueba con una fe más profunda y una relación más íntima con Dios. Quizás hoy te sientes como Job, atravesando una prueba que parece no tener sentido. Puede ser que estés enfrentando pérdidas, dolores o situaciones que no puedes comprender,
Pero la historia de Job nos recuerda que, aunque no veamos el propósito de inmediato, Dios nunca nos abandona en medio de nuestras pruebas. Él está trabajando en algo mayor, algo que solo podremos entender plenamente cuando el proceso termine. La clave está en confiar, como lo hizo Job. No necesitas entender todo. Solo necesitas aferrarte a la verdad de que Dios es fiel y nunca te dejará. Su amor por ti es inmutable y sus planes para tu vida son de bien, no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Hoy te invito a hacer una oración de confianza. Señor, aunque no entienda lo que está pasando en mi vida, elijo confiar en ti. Sé que tus planes son perfectos y que al final tú me llevarás a un lugar de bendición y restauración. No te rindas. Así como Job fue restaurado, tú también experimentarás la fidelidad de Dios en tu vida. Lo mejor aún está por venir. 7. El pueblo de Israel. Confiar en Dios en el desierto. La travesía del pueblo de Israel por el desierto es uno de los relatos más profundos y significativos de la Biblia. Nos muestra el proceso de pasar de la esclavitud en Egipto a la libertad, en la tierra prometida, un camino que simboliza el viaje espiritual de cada creyente. Sin embargo, este camino no fue fácil. Dios los llevó por el desierto para enseñarles una lección clave: la confianza en su provisión y dirección. Después de ser liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel se encontró en el desierto, un lugar inhóspito, lleno de desafíos, incertidumbre y pruebas. Aunque habían presenciado el poder de Dios al abrir el mar Rojo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a dudar y a quejarse. ¿Nos has traído aquí para morir de hambre?, reclamaban a Moisés. Éxodo 16:3. ¿Te has sentido alguna vez como el pueblo de Israel? Sabes que Dios te ha sacado de situaciones difíciles, pero al enfrentar nuevos desafíos comienzas a dudar. Te preguntas si realmente Dios está contigo o si te ha dejado solo en medio de tu desierto personal. Dios, en su amor y paciencia, no abandonó a su pueblo. Cada día les enviaba maná del cielo para alimentarlos y agua de la roca para saciar su sed. Les enseñaba a depender de Él paso a paso, proveyendo lo necesario para cada jornada. No les daba el maná para una semana completa, sino solo para el día. Esto les recordaba que debían confiar en su provisión diaria. ¿Por qué Dios los llevó por el desierto durante 40 años? No fue un castigo sin sentido, sino un proceso de transformación. El desierto era el lugar donde Dios los preparaba para la tierra prometida, donde trabajaba en su carácter, les enseñaba obediencia y les mostraba que podían confiar en Él en todo momento. El desierto no era el destino final, sino parte del proceso. Así es también en nuestra vida. Todos pasamos por desiertos espirituales, esos momentos donde todo parece estancado, donde nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata y el camino parece incierto. Pero el desierto no es un lugar de abandono, es un lugar de preparación. Dios está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y enseñándote a depender de Él de una manera más profunda. Dios prometió a los israelitas una tierra donde fluía leche y miel, pero para llegar allí tenían que atravesar el proceso del desierto. La clave para salir del desierto no era encontrar el camino más corto, sino aprender a confiar completamente en Dios. ¿Qué desierto estás atravesando hoy? Quizás sientes que tu vida está en pausa, que las respuestas no llegan y que el camino es más largo de lo que esperabas. Pero recuerda, Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Él es fiel y su promesa sigue vigente. Si confías y te mantienes firme, Él te llevará a tu tierra prometida en su tiempo perfecto. La clave está en no rendirte. El pueblo de Israel finalmente llegó a la tierra prometida y tú también llegarás al lugar de bendición que Dios ha preparado
para ti. No te desesperes en el proceso. Confía, sigue avanzando y recuerda que cada paso en el desierto te acerca más al cumplimiento de las promesas de Dios. Hoy te invito a orar. Señor, aunque me encuentre en el desierto, elijo confiar en ti. Sé que no me has traído hasta aquí para dejarme, sino para llevarme a un lugar de mayor bendición. Fortalece mi fe y ayúdame a seguir adelante. El desierto no durará para siempre. Dios te está guiando a un lugar de abundancia, y lo mejor aún está por venir. 8. María, la confianza en medio de lo desconocido. La historia de María, la Madre de Jesús, es uno de los ejemplos más poderosos de confianza total en los planes de Dios. María era una joven sencilla, sin títulos ni riquezas, pero fue elegida para cumplir uno de los mayores propósitos de la historia: traer al mundo al Hijo de Dios. Todo comenzó cuando el ángel Gabriel se le apareció y le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Lucas 1:28. Estas palabras, aunque llenas de gracia, debieron causar un profundo impacto en el corazón de María. ¿Por qué Dios la había elegido? ¿Cómo podría ella, una joven común, llevar a cabo un plan tan grande? El mensaje del ángel era claro, pero al mismo tiempo difícil de comprender. Le anunció que concebiría a un hijo por obra del Espíritu Santo y que ese niño sería llamado Hijo del Altísimo. María, sorprendida, hizo una pregunta que muchos de nosotros también hacemos cuando Dios nos llama a algo grande. ¿Cómo será esto? Lucas 1:34. La respuesta del ángel no fue un plan detallado ni una explicación completa, sino una declaración de poder y confianza, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lucas 1:37. En ese momento, María pudo haber dado muchas excusas. Pudo haber dicho que era demasiado joven, que no estaba preparada o que temía lo que los demás pensarían de ella. Sin embargo, en lugar de aferrarse a sus dudas, María eligió confiar. Su respuesta es una de las más hermosas declaraciones de fe en toda la Escritura. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. ¿Cuánta confianza se necesita para decirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, aun cuando no entendemos completamente lo que eso implica? María no sabía cómo se desarrollaría todo, ni cuánto dolor y alegría le traería este llamado, pero decidió confiar en que el plan de Dios era perfecto. La vida de María no fue fácil. Desde el principio enfrentó situaciones difíciles. El riesgo de ser rechazada por estar embarazada antes del matrimonio, el largo viaje a Belén poco antes de dar a luz, el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre y la huida a Egipto para proteger a su hijo. Más adelante, tuvo que presenciar el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz, un momento desgarrador para cualquier madre. Sin embargo, en cada etapa de su vida, María permaneció firme en su fe. No siempre comprendía lo que estaba sucediendo, pero confiaba en que Dios estaba obrando para cumplir su propósito. María nos enseña una verdad poderosa. Confiar en Dios no significa que el camino será fácil, pero sí significa que nunca estaremos solos. Dios siempre camina con nosotros, guiando cada paso y fortaleciendo nuestro corazón. ¿Qué situaciones en tu vida te están pidiendo hoy que confíes como lo hizo María? Quizás Dios te está llamando a algo grande, algo que no comprendes del todo. Tal vez estás en un momento en el que su plan parece confuso o desafiante. Pero recuerda, ninguna cosa es imposible para Dios. Hoy te invito a hacer una oración de entrega y confianza. Señor, como María, quiero decirte, hágase en mí conforme a tu palabra. Aunque no entienda todo lo que está ocurriendo, elijo confiar en que tus planes para mi vida son buenos y perfectos.
Dame la fuerza y la fe para seguir adelante. Dios tiene un propósito para ti, y su plan siempre es más grande y hermoso de lo que puedes imaginar. Confía como lo hizo María, y verás cómo su fidelidad se manifiesta en cada área de tu vida. 9. Pedro. Confiar en Dios aun cuando fallamos. Pedro es uno de los discípulos más conocidos de Jesús, y su historia es una de las más humanas y cercanas para nosotros. Un hombre apasionado, lleno de fe, pero también de debilidades. Al igual que muchos de nosotros, Pedro tuvo momentos de gran valentía y momentos en los que su confianza flaqueó. Sin embargo, su vida nos enseña que incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a levantarnos y restaurarnos. Una de las escenas más impactantes en la vida de Pedro ocurre durante una tormenta en el mar de Galilea. Jesús había enviado a sus discípulos a cruzar el mar mientras él se quedaba orando. En la madrugada, mientras la tormenta arreciaba y el barco era sacudido por las olas, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Al verlo, los discípulos se asustaron, pensando que era un fantasma. «No teman, soy yo», les dijo Jesús. Mateo 14:27. Pedro, siempre el más atrevido, respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Y Jesús le dijo: «Ven». En ese momento, Pedro hizo algo increíble. Se bajó del barco y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Por unos instantes, Pedro experimentó el poder de la fe y la confianza total en Dios. Estaba haciendo lo imposible. Sin embargo, las olas seguían rugiendo, y Pedro, al ver la fuerza del viento, tuvo miedo. Su confianza se desmoronó y comenzó a hundirse. Mientras se hundía, gritó: «Señor, sálvame». Y Jesús inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo. Mateo 14:31. Esta escena es una poderosa metáfora de nuestra vida espiritual. Hay momentos en los que, como Pedro, confiamos plenamente en Dios y experimentamos milagros. Pero también hay momentos en los que el miedo nos invade y nuestras circunstancias nos hacen dudar. En esos momentos podemos sentir que nos estamos hundiendo, que hemos fallado en nuestra fe. ¿Y qué hace Jesús cuando fallamos? No nos deja hundirnos. Al igual que con Pedro, extiende su mano y nos levanta. Nos llama a volver a confiar, a mirar más allá de nuestras caídas y recordar que su poder es mayor que nuestras debilidades. Pedro no solo fue rescatado en el mar. Días después, tuvo otra caída aún más dolorosa. Negó a Jesús 3 veces, justo cuando su maestro más lo necesitaba. Imagínate la vergüenza y el dolor que Pedro debió sentir. Había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, pero en el momento de la prueba falló. Sin embargo, la historia de Pedro no termina en su fracaso. Jesús lo restauró después de su resurrección, dándole una nueva oportunidad y confiándole una misión aún mayor. «Apacienta mis ovejas». Juan 21:17. Pedro nos enseña que no importa cuántas veces caigamos, Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Su amor y su gracia son más grandes que nuestras dudas y temores. ¿Te sientes hoy como Pedro? Tal vez estás atravesando una tormenta y sientes que te estás hundiendo. Quizás has cometido errores que te han hecho pensar que ya no hay esperanza. Para ti, déjame decirte algo, Dios nunca se rinde contigo. Él sigue extendiendo su mano, dispuesto a levantarte y guiarte de nuevo al camino de su propósito. Hoy te invito a orar. Señor, extiende tu mano hacia mí como lo hiciste con Pedro. Aunque a veces mis dudas me hagan caer, elijo confiar en que tú siempre estás conmigo. Ayúdame a volver a levantarme y a caminar en fe, sabiendo que tus planes para mí no han terminado. Recuerda, no importa cuántas veces caigas, lo importante es a quién llamas para que te levante, y el Señor siempre estará ahí, dispuesto a responder. 10. Hemos llegado al final de este estudio, y quiero felicitarte sinceramente por haber permanecido hasta aquí.
No todos llegan al final de un mensaje como este. Eso demuestra algo importante sobre ti. Tu corazón busca respuestas, quiere crecer y anhela confiar más profundamente en los planes de Dios. Hoy has recorrido un viaje espiritual poderoso. Hemos visto cómo grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron situaciones de incertidumbre, dolor y desafíos, pero a pesar de todo, decidieron confiar en los planes de Dios, aun cuando esos planes parecían incomprensibles. Desde Abraham hasta Pedro, pasando por María, Moisés, Job y David, cada uno de ellos nos ha dejado una enseñanza invaluable. Confiar en Dios no significa que todo será fácil, pero sí significa que todo tendrá un propósito eterno. Quizás te encuentres en una etapa de tu vida donde las cosas no tienen sentido. Tal vez sientes que estás en el desierto, como el pueblo de Israel, o atravesando una tormenta, como Pedro. Puede que estés esperando el cumplimiento de una promesa, como Abraham, o enfrentando una prueba dolorosa, como Job. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Dios está contigo en cada paso de este proceso. Dios no te ha olvidado. Él está trabajando en tu vida de maneras que quizá ahora no puedes ver, pero que al final traerán bendición y restauración. El desierto no es tu destino final, es solo un lugar de paso. La tormenta no durará para siempre, y las promesas de Dios se cumplirán en su tiempo perfecto. Quiero invitarte a hacer una declaración de fe poderosa. Señor, elijo confiar en ti, aun cuando no comprenda tus caminos. Sé que tus planes son mejores que los míos, y que nunca me dejarás. Gracias por estar conmigo en cada paso de mi vida. Hoy me rindo a tus planes y confío en que lo mejor está por venir. ¿Sabes cuál es el siguiente paso para ti? Seguir cultivando tu fe y tu relación con Dios día a día. No dejes que este mensaje quede solo como una enseñanza más. Hazlo parte de tu vida. Aplica lo que has aprendido hoy y sigue confiando en los planes de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Antes de despedirme, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comenta la frase "Confío en los planes de Dios" aquí abajo. Esa frase será tu declaración pública de fe, un acto de valentía y compromiso espiritual. Quiero saber quiénes son aquellos que han llegado hasta el final de este estudio, los que están dispuestos a confiar plenamente en Dios. Además, te animo a compartir este video. Puede que haya alguien en tu vida que necesite escuchar este mensaje, alguien que está atravesando un momento difícil y necesita recordar que Dios no ha terminado con ellos. Cuando compartes este contenido, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar esperanza y luz a otros. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque cada nuevo video es una oportunidad para crecer espiritualmente, para encontrar consuelo en la palabra de Dios y para seguir fortaleciéndote en la fe. Además, al suscribirte, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. Quiero hacer una última reflexión antes de terminar. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestros problemas y nuestras preguntas que olvidamos algo fundamental. Dios es más grande que cualquier situación que estemos enfrentando. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que guió a Abraham, que levantó a Job, que sostuvo a Moisés y que restauró a Pedro, es el Dios que camina contigo hoy. No te rindas, no permitas que las dudas te alejen del propósito que Dios tiene para ti. Recuerda, cada prueba, cada desierto y cada tormenta son solo capítulos de una historia mayor. Una historia escrita por el Dios que te ama profundamente y que nunca te dejará. Ahora, quiero que hagas algo especial. Cuando este video termine, tómate unos minutos en silencio.
Quédate quieto, cierra los ojos y escucha la música de fondo. Permite que la paz de Dios llene tu corazón. Aprovecha ese momento para dedicarle unas palabras de gratitud y alabanza. Dale gracias por todo lo que ha hecho en tu vida, incluso por las cosas que aún no comprendes. No pauses este video hasta que termine completamente. Deja que este momento sea una conexión espiritual, un acto de confianza y entrega total. Y cuando termine, levántate con una nueva fuerza, sabiendo que Dios está contigo y que lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga y te llene de paz, fuerza y confianza en sus planes. Recuerda siempre, nada es imposible para Dios.